Listo. Con respecto a diarrea, tenemos varias definiciones desde la parte clínica y cuantitativa de esta enfermedad. Desde la parte clínica se caracteriza, como bien sabemos, por una alteración del movimiento, ¿no? Con tendencia al aumento del movimiento intestinal em, respecto a su frecuencia y con una disminución de la consistencia fecal, ¿ya? Eso es diarrea. Aumento de la frecuencia del movimiento intestinal y disminución de la consistencia fecal. Más de 3 veces al día, ¿ya? Eso tiene que pasar así. Mayor o igual a 3 veces al día. Para que sea una diarrea. Otra forma útil, ¿ya? Por ejemplo, en niños, es con el aumento de la frecuencia, disminución de la consistencia, en relación con la base, ¿no? El basal del niño. Porque en el niño es un poquito más difícil, ¿no? Pero si se le pregunta a la madre cómo estaban sus defecaciones normalmente o desde antes, ahí más o menos, ¿no? Con eso se guía uno. Como los niñitos todavía tienen la microbiota así un poquito que se está regulando, a veces puede confundir un cuadro normal así, ¿no? De un aumento de la defecación con diarrea, pues no, pero no necesariamente es diarrea. ¿Ya? Pero sí es peligroso, ¿no? Siempre un niñito que tenga diarrea, siempre es importante que la madre acuda al pediatra. ¿Ya? No se lo deja así nomás. Niñito, sobre todo menor de 5 años, ¿ya? Eso por la parte cualitativa, ¿no? Por la parte cuantitativa, ya tenemos que la definición de diarrea es un peso de heces mayor a 200 gramos por día, ¿ya? O mayor a 3 deposiciones, como les había dicho arriba, sueltas o acuosas durante el día. Eso es en adultos. Y en el caso de niños infantes, esto de acá también siempre acuérdense, ¿ya? Cuando son niños infantes, todo es por kilo, ¿ya? Fármacos, enfermedades, ¿ya? Etcétera. Es por kilo, ¿ya? Todas las fórmulas que sacan son por kilo. Incluso en fisiología, todo por kilo para los anestésicos, para el volumen tidal que ponen en la máquina, todo es por kilo, ¿ya? En niños, la diarrea se define como más de 10 gramos por kilo al día, ¿ya? En peso, pues, ¿no? En cambio, en adultos, más de 200, ¿ya? Niños, 10 gramos por kilo por día. Y cada 200 gramos al día, así, a secas. Eso en cuanto a las definiciones clínicas y cuantitativas de diarrea. Ahora, por la parte de la clasificación, hay un montón de clasificaciones de la diarrea, ¿ya? Pero vamos a clasificarlo nosotros en base al tiempo, ¿ya? Y en base a ese tiempo vamos a sacar subtipos, ¿ya? Entonces tenemos la diarrea aguda, persistente y crónica. Y esto de acá es para casi todas las enfermedades, ¿no? Hay enfermedades agudas, crónicas, y entre aguda y crónica una subaguda, ¿no? Bueno, en este caso le llaman persistente. En el caso de aguda es una diarrea con todos estos síntomas que estamos mencionando acá, ¿no? Más de 3 veces al día, o mayor a 200 gramos, o en niños más de 10 gramos, pero menor a 14 días en tiempo, pues, ¿no? Menos de 14 días es una diarrea aguda. Más de 14 días, pero menos de 30 días es una diarrea persistente. Y una diarrea crónica se define con una duración más de 30, ¿ya? Eso es un poquito de epidemiología. La mayor, la etiología más frecuente de las diarreas es en general la infecciosa. Y dentro de los gérmenes que causan diarreas, los más frecuentes son los virus. Los virus, ¿ya? Los virus son los gérmenes que mayormente causan diarrea. Y es por eso que la mayoría de diarreas también son autolimitadas, porque los virus, para el manejo de los virus simplemente se requiere una reposición de líquidos del paciente, ¿ya? Sobre todo en los niñitos, la mayoría de diarreas son por virus, y el más frecuente es el rotavirus. Y en la población en general también em, los virus son el germen más frecuente, como les digo, ¿ya? Rotavirus, que también lo vamos a ver, el rotavirus, en la segunda unidad me parece. ¿Ya? Bueno, acá están los episodios por persona, que eso ya lo pueden leer. ¿Ya? Y por niños también, ¿no? Y en niños, en ese grupo etario es donde se engloba la mayor mortalidad de la diarrea, en los niñitos, ¿ya? Menor de 3 años. Por eso les digo que es importante que
la madre acuda al pediatra siempre que tenga un niñito de esa edad, ¿no? Menor de 3 hasta menor de 5 años, ya que vaya siempre al pediatra por una diarrea. Respecto a la etiología, ya vamos a pasar a la diarrea aguda nada más, hablar de diarrea aguda primero, ¿ya? Diarrea aguda. La diarrea aguda puede ser tanto no inflamatoria o secretora, ¿ya? Es decir, sin sangre, o una diarrea inflamatoria, ¿ya? Inflamatoria. Esos son los dos tipos de diarrea aguda, en general, ¿ya? Acá está, ¿no? Y dentro de la inflamatoria tenemos, y también dentro de la otra, de la no inflamatoria, puede ser infecciosa o no infecciosa, pues, ¿no? Porque como les dije, no todo germen causa netamente una inflamación, pues, ¿no? Ya. ¿Qué más? Como les dije, la mayoría de diarreas son de origen infeccioso. Dentro de estas, 70% más o menos virus, ya. La mayoría son infecciosas las diarreas. Por eso es importante acá el tema también tocarlo, ya. Y acá agentes infecciosos de diarrea aguda hay un montón, ya. Por ejemplo, Salmonella, Shigella. Campylobacter un poquito más para crónico, pero también puede ser agudo. Esto de agudo y crónico también es variable porque si el paciente acude tempranamente al hospital y se recupera rápido la diarrea antes de los 14 días, así el germen tenga tendencia a ser crónico la diarrea, se determina una diarrea aguda nomás, ¿no? Porque es antes de 14 días. Rotavirus, que es el más frecuente en niños. En norovirus, el norovirus se asocia a viajes en crucero, ¿ya? Consumo de agua contaminada en crucero. Esas son las preguntas básicas que hacen, por ejemplo, en los exámenes de Estados Unidos, los STEPS. Norovirus preguntan. Acá casi no preguntan eso, acá preguntan rotavirus, ¿no? Esto, rotavirus, vamos a hacer una clase de rotavirus, solo rotavirus. Cryptosporidium, que ya es un protozoo, ¿ya? Cryptosporidium es sobre todo en pacientes VIH, Yardia, entamoeba histolítica también son pacientes VIH. Las causas no infecciosas de diarrea aguda, por ejemplo, la intoxicación por alimentos, arroz frito, mayonesa malograda, ¿no? Etcétera. Fármacos, ¿no? Fármacos, efectos adversos de fármacos, por ejemplo, un efecto adverso de un fármaco que se usa bastante, por ejemplo, en los diabéticos, la metformina. La metformina puede ser causa de diarrea aguda también, ¿ya? Em, Otros estados de enfermedad, como enfermedad inflamatoria intestinal, eso sobre todo ya para diarrea crónica, ¿ya? Enfermedad inflamatoria intestinal. Pero como les digo, si se diagnostica rápido y se trata a tiempo, se convierte en una aguda nada más. Estados endocrinológicos como una tirotoxicosis. ¿Qué es una tirotoxicosis? El aumento de las hormonas tiroideas, pues, ¿no? El aumento de TSH, aumento de la T4 libre, ¿no? Es una tirotoxicosis. Síndrome carcinoide, donde aumenta un neurotransmisor que es la serotonina. Acá aumenta la serotonina 5-HT, ¿no? La 5-hidroxitritamina. Y la serotonina, como vimos en fisiología, se encarga de también estimular el peristaltismo, ¿no? Entonces, si aumenta desde acá, también aumenta el peristaltismo, ¿ya? En pacientes pediátricos, comúnmente gastroenteritis infecciosa, normalmente viral. Así que aquí es autolimitado, no es necesario administrar antibióticos, simplemente reponer líquidos al pediátrico. Y se asocia con otras infecciones, pues no la diarrea en niños, otitis, con infección del tracto urinario. Y, por ejemplo, puede causar algunas condiciones mortales, como son la invaginación. Invaginación significa cuando el intestino, una parte del intestino se come a otro intestino, ¿ya? Se mete, esa es invaginación. También llamada intususcepción, que genera heces con sangre en niñito, ¿ya? En color grosella, así le llaman, ¿ya? El megacolon tóxico, que es una complicación ya de una diarrea aguda, que vamos a hablar de megacolon tóxico, ¿ya? Que es cuando ya hay mucha invasión ya de las bacterias en la pared del colon. Y eso se puede generar tanto por una patología infecciosa como no infecciosa. Por ejemplo, hay una enfermedad que es la enfermedad de Hirschsprung, es la deficiencia congénita de las del plexo mientérico, ¿no? De las neuronas del plexo mientérico o de Auerbach, y no hay peristaltismo, entonces se acumula todo ahí las heces, se empieza a ver proliferación bacteriana
Y esa proliferación bacteriana puede causar translocación bacteriana, es decir, que la bacteria penetre ya la pared, ingrese ahí a la cavidad peritoneal, puede infectar la sangre y todo. Ese megacolon tóxico. Que puede tener, como les digo, infeccioso o no infeccioso. Infeccioso, vamos a ver los gérmenes, y no infeccioso, la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? La apendicitis, el síndrome urémico hemolítico es otra complicación que vamos a ver también, ¿no? Propio de una bacteria que es la E. coli enterhemorrágica. Ya este síndrome urémico hemolítico es la enfermedad de las hamburguesas, hamburguesas mal cocidas, ya sobre todo en niños se presenta ya. Y tiene una triada clínica también importante, que vamos a ver más adelante. Y acá, entre otras causas, la diarrea del viajero, que ya habíamos visto, de la E. coli enterotoxigénica. Ya. Vamos a hablar también de cada una de estas E. coli cuando veamos enterobacterias, ¿ya? Cada una de estas E. coli se merece su espacio, una diapositiva, o 2 diapositivas por cada una de estas E. coli. Ahorita no, porque estamos en la primera unidad todavía de microbiología y todavía no podemos avanzar tanto. Listo, y respecto a la diarrea asociada a antibióticos, más frecuente Clostridium difficile. ¿Ya? Y acá están las causas, ¿no? Mayormente virales, bacterianas, 10 a 20, pero cuando son bacterianas son graves, ¿ya? Como les digo, lo de los virus es autolimitado, ¿no? ¿Qué quería decir autolimitado? Como les dije, solamente con reposición de líquidos. ¿Ya? Manejo de los síntomas nada más. En cambio, acá sí tienen que dar antibióticos, pues no si es bacteriana. Pero antes de dar antibióticos también hay que tener cuidado, ¿ya? Por ejemplo, no le puedes dar antibióticos a un paciente que tiene una infección por E. coli enterhemorrágica, que va a tener tendencia a hacer esto, el SHU. Porque una persona con E. coli enterhemorrágica, si tú le das antibióticos, puede predisponer a que haga un SHU, ¿ya? Y ahí es peligroso el SHU. Ya vamos a ver por qué es peligroso. Y protozoarios, que son menos del 10%, es lo menos que hay diarreas. Ya está. Entonces ahora sí vamos con patrones, pues, ¿no? Patrones. Esto es lo que tienen que aprender ustedes, patrones. De diarrea aguda y de diarrea crónica. Como estamos acá primero hablando de diarrea aguda, menos de 14 días, que puede tener, mayormente son causas infecciosas. Vamos a ver aquí más o menos la fisiopatología, pues importante, ¿ya? Entonces, dentro de la diarrea aguda tenemos la diarrea no inflamatoria, o también llamada secretora, ¿ya? ¿Qué va a haber aquí? Normalmente el intestino delgado absorbe la mayor cantidad de agua, pero otra parte de esa agua, ustedes saben que se va hasta el colon, ¿no? ¿Cuánta agua normalmente se produce en el cuerpo? Más o menos unos 7 a 9 litros, ¿no? En total, juntando secreciones y tu ingesta diaria de líquidos por vía oral. Pero toda esa agua se reabsorbe, pues, ¿no? Porque si no, expulsarías pura agua por las heces, pues, ¿no? Se reabsorbe y todo, alguna se metaboliza adentro y así, ¿ya? Un poquito se bota por la orina, por las heces, por el sudor, por la respiración, ¿ya? Pero más o menos eso se secreta, pues, en el tubo digestivo en total, pero se reabsorbe, como les digo. La mayor parte intestino delgado, pero otra parte grueso. Acá está entonces, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando eh, hay una infección por bacterias? ¿Ya? Como en este caso. Como ya les había dicho, las enterotoxinas de las bacterias. Secretan las enterotoxinas y estas de acá van a estimular a la mucosa del intestino delgado, sobre todo delgado, ¿ya? Porque aquí es donde se produce más secreción de sustancias, delgado, para la liberación de sodio, ¿ya? Como ven acá, sodio, potasio, cloro y agua, pues, ¿no? Porque el agua ahí se viene con todos los iones, sobre todo con el sodio, pues, ¿no? El sodio jala el agüita. Al lumen, este es el lumen. Y enterotoxinas de estas hay un montón, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Pero ese es básicamente el mecanismo de la diarrea acuosa o, perdón, secretora o no inflamatoria, ya que es un primer patrón de diarrea aguda. Enterotoxinas que estimulan al epitelio para la secreción de iones y agua, ¿no? Todo esto genera un aumento del volumen de líquidos acá en el lumen del intestino delgado, que supera la capacidad de absorción. Peor cuando llega al colon, ya pucha, el colon no absorbe mucho ya, pues, ¿no? Y cuando llega al colon, entonces aumenta la cantidad de agua en las heces, ¿ya? Aumenta el volumen de agua en las heces,
aumenta la actividad secretora por la secreción de estos iones, pero como no hay inflamación, ¿no? Simplemente es una toxina que actúa acá a nivel citoplasmático, estimulando acá las células. No hay inflamación, no hay destrucción aquí. Entonces, cuando uno hace el examen de laboratorio, eh, que básicamente es estudiar el leucocitos en heces o esta proteína que es liberada por leucocitos, que es la calprotectina. Cuando uno busca eso en las heces no va a haber, pues, porque no es una inflamatoria, ¿ya? Entonces ese es el resumen, ¿ya? Enterotoxinas, secreción de alto volumen de líquido, diarrea acuosa y la mucosa intestinal intacta. No tan intacta, pero no a nivel tanto para generar sangre, pues, ¿no? En las heces. Y acá están los patógenos comunes, bacterias, virus y parásitos, pero bacterias simplemente sus toxinas, ¿ya? Por ejemplo, tienen el estafilococo aureus, que está ahí en la rica mayonesa, ¿ya? La ensalada de papa con mayonesa, esa que está ahí en el ambiente. Por eso acá dice picnics, ¿ya? Así preguntan en Estados Unidos, pues no picnics ponen así. Pero acá en Perú ponen así esas preguntas, ¿no? Ensalada expuesta al ambiente, así. En un día de playa, por ejemplo, ¿no? Después el niñito viene por ahí, se lo come y ahí nomás, en menos de 6 horas, ya está con los síntomas, ¿ya? Pero ese es por la toxina del estafilococo aureus, ¿ya? La enterotoxina del estafilococo aureus. No es por el mismo estafilococo aureus, es por la toxina. Igual el Bacillus cereus. ¿Cómo les preguntan por Bacillus cereus? Les ponen arroz frito. Arroz frito recalentado. Recuerden que el Bacillus cereus es un formador de esporas, ¿no? Como todos los bacillus. También la diarrea, menos de 12 horas ya estás con diarrea, ya. Rápido también es, ¿ya? Arroz frito recalentado. Por eso son diarreas agudas nomás. El toque también curan. Pocas se complican, ¿no? Ya vamos a ver las complicaciones. Ya, el Bacillus cereus, recuerden que el Bacillus son aerobios, les dije, ¿no? Los Bacillus son formadores de esporas, pero aerobios. A diferencia de los Clostridium, que los Clostridium son anaerobios, ¿no? Anaerobios, que también son formadores de esporas. ¿Para qué eran las esporas? Para la resistencia ante el ambiente adverso, ¿no? pH, temperatura o agentes químicos. Enterotoxigénica, también, ¿ya? La E. coli enterotoxigénica también es causante de diarrea aguda. Esta causa la diarrea del viajero, como ahí dice, travel. ¿Ya? T de toxigénica, T de travel. Tiene un nombre, bueno, esta enfermedad, la diarrea causada por esta E. coli enterotoxigénica o diarrea del viajero, en México lo conocen como la venganza de Moctezuma. ¿Ya? La venganza de Moctezuma. Porque los viajeros de Europa vienen así a México y les da esta enfermedad, pues no del viajero. Porque en México también la comida es más o menos como acá en el Perú. Y ahí comen bien en México. Vienen de otro país, diarrea del viajero, o para ahí los pobladores nativos, ¿no? Venganza de Moctezuma. Uno más, el virus cólera, también diarrea aguda en agua de arroz. Este también lo vamos a ver. Todas estas bacterias que estamos viendo ahorita lo vamos a ver a más detalle, ¿ya? Pero esto les preguntan básicamente en infectología, en exámenes de medicina. Son muy frecuentes estas preguntas, ¿ya? No se olviden. Asociado a picnics o arroz, papa, mayonesa, aureus. Cereus, arroz frito recalentado. Diarrea del viajero, E. coli enterotoxigénica. Vibrio cólera, el cólera pues, ¿no? Que este te causa, lo más grave que puede causar es un shock hipovolémico, ¿ya? Todas en general te pueden causar shock hipovolémico porque el shock hipovolémico es por pérdida de líquidos. Pero quien más rápido te puede causar shock hipovolémico es la vibrio cólera, ¿ya? Diarrea en agua de arroz. Les ponen así. Diarrea en agua de arroz. Shock hipovolémico en menos de 24 horas, ¿ya? Manejo de esto, líquidos, 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 ¿ya? Ya está acá lo mismo que les había dicho. Mariscos, ¿no? El virus cólera comen mariscos contaminados. O el agua misma, ¿no? Justamente en Londres hubo una epidemia de cólera, ¿no? Que desencadenó el estudio de John Snow, ¿no? El padre de la epidemiología moderna. Pongan en YouTube ahí John Snow. John Snow, Londres. Les va a salir el estudio del cólera. Virus, tenemos el norovirus.
El norovirus también se adquiere por agua contaminada en cruceros, anotan por ahí cruceros. El rotavirus, este se transmite vía fecal oral, o también por agua contaminada. Esto sobre todo en niños, ¿no? Les había dicho, causa de diarrea en niños, más frecuente. En guarderías, ¿no? Les ponen así en guardería. Causa gastroenteritis viral, pues, ¿no? El rotavirus. Parásitos tienen la yardia. Esa también por agua contaminada, más que todo se transmite. Agua contaminada de ríos, de arroyos. El Cryptosporidium, que es más que todo para pacientes con VIH, ¿ya? Cryptosporidium. El Cryptosporidium, ustedes lo pueden cultivar, o bueno, detectar, ¿no? Con tinción. Una tinción que es, le llaman la de Ciel-Nielsen modificada. La de Ciel-Nielsen es para Mycobacterium paranocardia, ¿no? Ya esa parte, más o menos ya deben saber. Ya Ciel-Nielsen, Nielsen, ese es para TB, nocardia. Pero Cryptosporidium usa una Ciel-Nielsen modificada. ¿Por qué se llama modificada? Porque no usa calor. Es la de Kim Jong. Kim Jong. No usa calor y con eso se detecta Cryptosporidium, ¿no? Ya está. Justamente pacientes con VIH en estadio SIDA ya, con conteo de CD4, linfocitos TCD4 menos de 100. Este Cryptosporidium también se asocia justamente en esos mismos pacientes a colangitis y colecistitis, ya por eso les he puesto acá una imagen de la vía biliar inflamada. Colangitis, colangitis por vía ascendente y colecistitis. ¿Ya? Colecistitis. Colecistitis ya es inflamación de la vesícula. Colangitis es de la vía biliar. Ya. Bueno, y acá tenemos un cuadrito importante también. La enterotoxigénica, acá su mecanismo patológico principal, hipersecreción, ¿no? Casi no hace inflamación la enterotoxigénica. Si bien es cierto es infecciosa, pero no inflama, pues, ¿no? Ya les había dicho. No toda inflamatoria es, o perdón, no toda infecciosa es inflamatoria, ¿no? En este caso es una secretora nomás, hipersecreción. ¿Ya? Pero por ejemplo, sí vamos a ver otros que sí son más inflamatorios, ¿no? Más adelante. ¿Qué más? Diarrea inflamatoria ahora, ¿ya? Rapidito. Respecto a diarrea inflamatoria, ¿cómo es la fisiopatología? Acá sí hay daño, pues, ¿no? Daño directo de la bacteria a la mucosa intestinal. Ya incluso la bacteria puede invadir acá, empieza a liberar su parte de su membrana, ¿no? Porque es gran negativa, la mayoría son gran negativas, entonces liberan su lipopolisacario acá y los células del sistema inmune reaccionan, pues, ¿no? Empiezan a generar la inflamación aquí. Aumenta la permeabilidad del epitelio, ¿ya? Empieza a liberarse mayor moco, ¿no? Como mecanismo de defensa, moco. Aumenta el peristaltismo también para tratar de botar a la bacteria, ¿ya? Y acá sí se genera una disentería, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces acá hay daño directo, en resumen, ¿ya? Daño directo a la mucosa intestinal. Se desencadena inflamación acá del colon, ¿ya? Porque normalmente afectan al colon, ¿ya? Porque arriba en el intestino delgado, como el intestino delgado se mueve más que el colon, es difícil ahí que infecte, a menos que sea una bacteria como Vibrio cholera, por ejemplo, ¿no? Pero Vibrio cholera tampoco invade, pues se queda ahí nomás, en el lumen, ¿ya? Su toxina no entra. En cambio, las bacterias que llegan al colon sí pueden invadir hasta adentro, ¿ya? Rompen el epitelio. Entonces desencadenan colitis. Y cuando el colon se inflama, como les dije, aumenta acá la permeabilidad epitelial, se puede extravasar glóbulos rojos. También aumenta la secreción de moco. Por eso la diarrea es mucosanguinolenta, ¿ya? Mucosanguinolenta. O disentería, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces en las heces ustedes sí van a encontrar esto, van a encontrar leucocitos en heces
y van a encontrar aumento de la calprotectina fecal, ¿no? Que es una proteína de los leucocitos, que sea inflamación. ¿Y cuáles son esos patógenos, pues, ¿no? que invaden? Acá están las benditas bacterias invasivas. Importante acá la salmonela porque se adquiere por consumo de huevos contaminados o carne de aves poco cocida, pues, ¿no? La E. coli, teníamos la O157H7 que les dije, ¿no? Esta es la entero hemorrágica, ¿ya? Ahí lo notan por ahí. Esta es la entero hemorrágica. Esta de acá se asocia igualito a la carne poco cocida, sobre todo de las hamburguesas, ¿ya? Por eso decían la enfermedad de las hamburguesas, ¿ya? De las hamburguesitas, en niños sobre todo. Y también a leche no pasteurizada, pues la leche también. En general cualquier alimento contaminado con estas bacterias. Y puede causar el síndrome urémico hemolítico, ¿ya? Ahorita vemos qué es este síndrome, ¿ya? Pero ya les voy diciendo que es un síndrome que afecta bastante la sangre, ¿ya? A los vasos sanguíneos. Y el Clostridium yeyuni, perdón, Campylobacter yeyuni, que estoy hablando, ¿ya? Campylobacter yeyuni, este es Campylobacter. Este de acá se encuentra en las heces de las aves de corral, ¿ya? O incluso en la carne de esas aves de corral, ¿ya? También en la leche que no está pasteurizada. Y pregunta de examen, se asocia al Guillain-Barré, ¿ya? Y también a la artritis reactiva. Campylobacter jejuni también lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Así que no se desesperen. Aquí nomás que se acuerden Guillain-Barré siempre y artritis reactiva. Shigella. La Shigella también se asocia al síndrome urémico hemolítico, porque ese síndrome urémico hemolítico es desencadenado por una toxina, que es la verotoxina o toxina Shiga, ¿ya? Tanto Shigella como la E. coli interhemorrágica tienen esta de acá, por eso causan SHU, ¿ya? O síndrome urémico hemolítico. La Yersinia enterocolítica, ¿ya? La encontramos en la carne de cerdo, ¿ya? En lácteos también. Y también se asocia a la artritis reactiva. ¿Listo? No se olviden. Entonces, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolítica, artritis reactiva, ¿ya? Sino que Campylobacter y Guillain-Barré. Em, Incluso la Yersinia enterocolítica también lo vamos a ver en enterobacterias, ¿ya? Puede causar un dolor ahí en la fosa ilíaca derecha que imite a la apendicitis. Ya, esa también es pregunta de examen. El diagnóstico de esta bacteria es en medio zinc, ¿ya? Y el crecimiento es a temperaturas frías, 25-30 grados. No es tan estudiada esta bacteria, pero por si acaso les he puesto datos. La que sí tienen que saber es el Clostridium difficile. Ya, como ya les había dicho, asociado a infección post antibióticos, ¿ya? Este de acá sí puede causar lo que les dije, el megacolon tóxico. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les dije megacolon tóxico infeccioso o no infeccioso por Hirschsprung? Ya en la parte infecciosa está metido el Clostridium difficile, el megacolon tóxico, como complicación, pues, ¿no? Y después del megacolon tóxico viene la perforación, ya, pues, ¿no? Se perfora el colon. Y ahí sí puede, ya, el paciente puede perder su colon, ya, porque se tienen que sacar el colon. Es mucha infección ahí, ya. No se puede recuperar la microbiota porque lo han matado toda la microbiota con estos antibióticos y han hecho que predomine el Clostridium. Y ahí se hace una hemicolectomía. Y entonces, y este es el que más produce leucocitos en heces, sangre en heces, ya, calprotectina en heces, todo eso que se mide. Por el lado de los parásitos, tenemos a uno importante que causa esto, que es la entamoeba histolítica, ¿ya? O entameba histolítica, que va a estar en el agua, ¿ya? Ese sí es un protozoario, ¿ya? Y se asocia a esto, abscesos hepáticos, a medianos. Pregunta de examen, ¿ya? Esa es la manifestación extraintestinal más frecuente, ¿no? Porque todos los que estamos hablando acá afectan al intestino, ¿no? Pero, por ejemplo, este parásito entameba histolítica puede afectar al hígado, que es fuera del intestino, ¿ya?
La manifestación extraintestinal más frecuente en ameba histolítica, entonces, ¿cuál es? Absceso hepático, ¿ya? Manifestación extraintestinal más frecuente. Absceso hepático amebiano. Ya. Y acá un cuadrito comparativo ya de diarrea aguda no inflamatoria, secretora y la inflamatoria. Facilito ya para que lo vean después con los puntos claves, ¿ya? Uno es simplemente secreción de líquidos, ¿ya? Y iones, ¿no? El otro es un daño directo a la mucosa, va a haber inflamación. La mucosa está intacta en la no inflamatoria, está dañada en la inflamatoria. La ubicación, intestino delgado, afectan ahí las toxinas, ¿no? Intestino grueso en la inflamatoria, ¿ya? Causan colitis ahí. Heces voluminosas en la no inflamatoria, pequeño volumen en la inflamatoria. Acuosa, mucosanguinolenta, ¿no? O disentería. ¿Cómo está el laboratorio? Leucocitos en heces, calprotectina en heces, normal, ¿no? En la no inflamatoria, aumentados en la inflamatoria. Asociaciones clásicas, aquí están. Y las complicaciones de una secretora. Si una persona pierde líquidos, obviamente lo puede llevar a la hipovolemia, ¿ya? O al shock hipovolémico. O los desequilibrios electrolíticos, que eso vamos a ver ahorita, ¿ya? Una acidosis y una hipocalemia, ¿ya? Puede haber incluso hipocloremia, pero más hay hipocalemia, o sea, o hipopotasemia, ¿no? Que es lo mismo, hipocalemia o hipopotasemia. Y las complicaciones de una inflamatoria sí son más graves, pues, ¿no? Un SHU o un Guillain-Barré, un megacolon tóxico, que son complicaciones serias, pues, ¿no? Ya. Pasamos entonces a las complicaciones de la diarrea aguda. En este caso tenemos la hipovolemia, es facilito la hipovolemia por la pérdida de líquido, pues, ¿no? ¿Ya? Facilito, se pierde el plasma de la sangre, ¿no? ¿Cómo es la presentación? El paciente va a tener las mucosas secas, ¿no? La lengüita seca, ¿no? Los párpados así todos eh, hundidos, ¿no? Lo clásico de una deshidratación. Incluso puede estar taquicárdico el paciente, ¿no? Por compensación del corazón, quiere aumentar el gasto cardíaco ante una disminución de líquido. ¿Ya? El aumento de la turgencia, que se manifiesta con el signo del pliegue, ¿no? Eso se ve en semiología. El signo del pliegue, ¿no? Los pacientes le toman un pliegue, sobre todo del dorso de la mano, lo estiran y se queda ahí, ¿no? Demora en recuperar. En cambio, si ustedes hacen eso con su mano, estiren su piel del dorso de su mano, rápidamente se recuperan, ¿no? Pero el signo de pliegue no, ahí demora. La presión arterial baja, pues, ¿no? Por eso el corazón trata de compensar con una taquicardia. Y por la parte de los desequilibrios hidroelectrolíticos, ahí lo pueden leer, lo que se genera es esto, ¿ya? Como ustedes saben, en el intestino se secreta un montón de bicarbonato, ¿no? Para repeler el ácido que viene del estómago. Entonces el intestino secreta bicarbonato, em, pero ese bicarbonato también se va a perder por la luz, ¿ya? Se va a perder por la luz. No se reabsorbe, igual que el sodio, el agua, ¿ya? Todo eso se pierde. Entonces, como se está perdiendo sodio, agua, potasio, bicarbonato, ¿qué se va a generar primero? Hipovolemia por la pérdida de sodio y agua. Hipocalemia por la pérdida de potasio. ¿Ya? Y acidosis metabólica por la pérdida de bicarbonato. Esas son las complicaciones que nos puede llevar una diarrea aguda. Pero ¿cómo es la acidosis metabólica? Ustedes se acuerdan, ¿no? Hay acidosis metabólica. A ver, acá rapidito. Hay acidosis metabólica anión GAP normal y anión GAP elevado, ¿no? O brecha aniónica elevada. Aumenta el anión GAP. Eso es fácil, ¿no? ¿De qué depende? No sé si lo vimos en fisiología. Eh, ustedes tienen en su sangre, vamos a borrar acá, lo que más predomina en cationes positivos es el sodio, pues, ¿no? A nivel extracelular.
Ya, este es extra. Porque el anión GAP se ve con eso. Diferencia entre extra e intra. Extra sodio y acá potasio. Acá el potasio es intra, ¿no? Más intra, pero bueno, afuera hay poquito. Afuera hay, me parece, 4 milimoles de potasio. En cambio de sodio son 135, ¿no? Hay que ponerle 5 acá para que cuadre, ¿ya? 135 mil equivalentes y 5 milimoles o mil equivalentes de potasio, ¿ya? ¿Y adentro qué hay? En el intra. Adentro, bueno, en la parte negativa, adentro tenemos bastante la parte de los aniones orgánicos. Justamente este es el GAP, ¿ya? Aniones orgánicos o el GAP. Tenemos cloruro. Sí, cloruro está bien así de este tamaño. Cloruro. Esto es negativo, ¿no? Cloruro también negativo. Y también tenemos bicarbonato, ¿ya? Entonces acá hacemos una resta, ¿ya? Entre lo positivo y lo negativo, ¿no? Lo positivo que más está afuera más que adentro, ¿no? Ya, lo positivo menos lo negativo. Y normalmente, cuando el cuerpo está en equilibrio, ¿cuánto debe ser esto? Cero, pues, ¿no? Todo se equilibra. Acá el, el cloruro es 105 más o menos, si se acuerdan. El bicarbonato es 24 más o menos. 24, 25 hay que ponerle para que quede. Ya, todo esto de acá es... Este es líquido extracelular, ¿ya? Todo esto de acá es líquido extracelular. Ya está, líquido extracelular. Esto lo miden con el AGA, ¿ya? Análisis de gases arteriales, que también le sale todo esto de acá. Entonces ahí en su AGA le sale sodio, potasio, pero le sale del extra, ¿no? Todo esto acá son datos del extra. ¿Ya? Le sale el cloruro y le sale el bicarbonato, más o menos, ¿ya? Entonces tienen 105, 25, hasta ahí son 130. Para 140, porque acá son 140, ¿no? 140 en total positivo. Y acá son 100, 130. Acá obviamente tiene que ser 10, ¿ya? 10 es el valor aproximado de este anión GAP. Por eso el valor aproximado del anión GAP va de 8 a 12, ¿no? Si ustedes se acuerdan fisiología. Anión GAP normal a 8 a 12. Ya, pues esto viene de acá, pues. Del cloruro, 105, del bicarbonato 25. Y bueno, el resto ya es 10, ¿no? Del anión GAP. Para que la suma de 0, pues, ¿no? Porque acá te sale 140 negativo. Ese es el equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando se altera el medio, pues, ¿no? El medio interno, que es el extracelular. ¿Qué pasa cuando se altera eso? Por ejemplo, si empiezas a perder bicarbonato, uno de estos tiene que compensar, pues, ¿no? El anión GAP, los aniones orgánicos, ahí están todos el butirato, el propionato, todos esos ácidos, ¿no? El lactato. Si tú tienes una diarrea, empiezas a perder bicarbonato. Si pierdes bicarbonato, ya no es 25, pasa a 18 quizás, ¿no? Y uno de estos tiene que aumentar. Puede aumentar cloro o puede aumentar los aniones. Si aumentan los aniones, eso se llama acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque está disminuyendo el bicarbonato. Si aumenta el anión, se llama acidosis metabólica con anión GAP aumentado. ¿Ya? Aquí. Pero por ejemplo, en el caso de la diarrea, que baja el bicarbonato, el que aumenta no es el anión. ¿Ya? El que aumenta por compensación es el cloro. Entonces el cloro en el análisis de gases arteriales ya no te va a salir 105. Te saldrá un 115 por ahí, ¿no? O un 110, ¿no? Dependiendo la pérdida de acá, pues, ¿no? De bicarbonato. Crece aquí. Para equilibrar todo de nuevo a cero. De esa manera el cuerpo se mantiene en homeostasis. ¿Ya? Pero hay situaciones en las que los aniones sí aumentan, pues, ¿no? ¿En qué situaciones, por ejemplo, aumenta el anión GAP? Cuando la persona consume o tiene un aumento de estos ácidos, pues, ¿no? Por ejemplo, en una cetoacidosis diabética, esa es una acidosis con, perdón, así sea, cetoacidosis diabética. Una
una acidosis metabólica con anión GAP aumentado, ¿no? Para acá, aquí, ahí. Citoacidosis diabética, consumo de, de ácido acetil salicílico, ¿no? De aspirina también te puede. ¿Ya? El etanol, el alcohol, pues, también te lleva un anión GAP elevado. En cambio, el anión GAP normal, ahí tienes el ejemplo clásico que siempre preguntan, la diarrea. ¿Ya? O también la acetazolamida, el consumo de ese fármaco. El fármaco, ¿para qué se usa la acetazolamida? Es pregunta de examen de farmacología. Ese es para el mal de montaña, ¿no? Mal de montaña. Es un... Lo estudian en la parte de diuréticos, pero no se usa como diurético, ¿no? Inhibe la reabsorción de sodio. ¿Ya? Entonces, eso básicamente, la diarrea está dentro de este grupo, no anión GAP normal. ¿Por qué? Baja el bicarbonato, aumenta el cloruro, ¿ya? A expensas del cloruro aumenta, para compensar el cloruro aumenta. No aumentan los aniones porque la persona tiene diarrea, no está intoxicándose con algún ácido, pues, ¿no? Para que aumente eso de acá. Por eso es un acidosis metabólica con anión GAP normal, ¿ya? Acuérdense esto que les he enseñado, ya, líquido extracelular, positivo, negativo, así. De esto es el fundamento de esto, pues, ¿no? Que sea 8 a 12 la brecha aniónica. Ya. Vamos con el síndrome urémico hemolítico. Es otra complicación de la diarrea aguda. Estos son por dos bacterias principalmente, la enterhemorrágica de la E. coli, la cepa enterhemorrágica y la Shigella, ¿ya? Por su toxina Shiga. Esto acá lo vamos a estudiar más a detalle más adelante, acá no me quiero que sepan. Se translocan estas bacterias y ¿qué hacen? Una vez que llegan a la sangre, van a generar una coagulación intravascular diseminada, ¿ya? ¿Qué significa coagulación intravascular diseminada? Significa que la persona va a empezar a formar trombos. Esos trombos van a estar consumiendo factores de coagulación y consumiendo plaquetas. Y los eritrocitos que pasen por aquí van a fragmentarse y también se van a estar perdiendo eritrocitos. Entonces la persona en una coagulación intravascular diseminada bajan las plaquetas, bajan los eritrocitos, ¿ya? Eritrocitos, ¿ya? Eritrocitos, plaquetas. ¿Ya? Por si acaso así no es mi letra, sino que acá para avanzar nomás. ¿Ya? Pero ojalá se entienda la letra. Plaquetas, eritrocitos. em, También la persona, como bajan las plaquetas, va a tener púrpuras, ¿ya? Es clásico. Sobre todo en los niñitos, púrpuras. Así las piernitas empiezan a hacer manchitas rojitas por las piernas, todo, todo, todo. Y los eritrocitos, la pérdida de eritrocitos desencadena anemia, pues. Pero esta anemia del Shu, desencadenada por Shu, ¿ya? La anemia por el Shu es anemia hemolítica. ¿Por qué hemolítica? Porque está destruyéndose los eritrocitos, ¿no? Y microangiopática. ¿Por qué? Porque estos trombos están en pequeños vasos, ¿ya? Y sobre todo les gusta irse al riñón. ¿Y por qué será que les gusta irse al riñón? Porque el riñón hay bastante gasto cardíaco recibe, pues bastante flujo arterial. Ya el riñoncito le gusta. Y el riñoncito sufre en cualquier infección así por estas bacterias feas, ¿ya? El riñón sufre, se consumen acá las plaquetas, trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática. Y como le llega menos sangre al riñón, ¿por qué le llegará menos sangre al riñón? Porque su arteria se tapa, pues, ¿no? Menor flujo llega. Y si le llega menos flujo al riñón, entonces el riñón se empieza a ver daño, pues, ¿no? Y eso se llama AKI, ¿no? Injuria renal aguda, ¿no? La K es de kidney, de riñón en inglés, ¿no? El AKI. Injuria renal aguda. ¿Y cómo se manifiesta una injuria renal aguda, no? Empieza a aumentar la creatinina. Acá, como dice, voy a borrarlo, acá está en la imagen, está bonita esta imagen. Aumenta la creatinina, aumenta el nitrógeno ureico, ¿no? El boom. Eso aumenta. Ya. Disminuye la tasa de filtrado glomerular. ¿Listo? ¿Por qué llega menos sangre pues al riñón? Y eso básicamente es el SHU, pues, ¿no? Que se manifiesta así en el niñito. Púrpuras, anemia hemolítica microangiopática, ¿no? Sobre todo en niñitos. Acá está la triada, pues, ¿no? Y aparte la insuficiencia renal, ¿no? Con aumento de la creatinina, el boom, que es lo que se mide más que todo aquí en el Perú, ¿no? En los hospitales de Trujillo. La urea, sobre todo acá en Trujillo se mide urea, ¿no? Boom es en otro país. Acá es urea, ¿ya?
Boom es en Estados Unidos, ¿no? Como estas imágenes son de Estados Unidos, de los exámenes de los STEP, ya, por eso. Pero es URI acá, ¿ya? Y ya está. Ya, y eso básicamente. Ah, incluso este SHU, síndrome urémico hemolítico, puede afectar también a la glándula suprarrenal. No solamente al riñón, sino también a su sombrerito, ¿no? El riñón tiene así, el riñón está por acá. Y arribita tiene su sombrerito. Ya, su sombrerito, esa es la glándula suprarrenal. También puede desencadenar isquemia de la glándula suprarrenal. Y esa isquemia una necrosis. Ya. Y cuando la glándula suprarrenal se muere, eso se llama síndrome. Todo esto acá lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero igual les estoy diciendo porque es importante que se familiaricen con todos estos términos. Porque después lo ven solo una vez y se olvidan. Síndrome de Waterhouse-Fredrickson, ¿ya? Síndrome de Waterhouse-Fredrickson. Así como el señor Fredrickson de esa película de Up. Igualito, ¿ya? Síndrome de Waterhouse-Fredrickson. Ya está. Ese es el SHU, una complicación de estas bacterias invasivas, pues, ¿no? Que causan diarrea también con sangre. Otra complicación es la colitis y el megacolon tóxico. Bueno, colitis es inflamación ya de toda la pared del colon. Megacolon tóxico es cuando ya hay demasiadas bacterias, ¿ya? Inflamación severa del colon por patógenos como Shigella, E. coli interhemorrágica y Clostridium difficile. ¿Ya? Sobre todo este Clostridium difficile, ¿ya? Miren acá cómo va invadiendo la pared. Se caracteriza por dolor abdominal, diarrea con sangre, mucosanguinolenta, ¿no? Disminuye la actividad del colon, no hay mucho peristaltismo ya. Por eso es que la enfermedad de Hirschsprung, que es deficiencia congénita del plexo mientérico, también puede causar megacolon tóxico, ¿no? Pero es no infeccioso, ¿no? Eso es congénito. Este sí es infeccioso. Recuerden que siempre cuando hay una infección, inflamación en el tubo digestivo, el peristaltismo se detiene un poco, ¿ya? Entonces eso también genera mayor proliferación acá de las bacterias. Entonces como el colon acá está quieto, por mucha infección ya, se empieza a dilatar, mayor a 6 centímetros. Hay una regla acá importante para radiología el otro año, si están en tercero para que lo vean. El intestino delgado mide 3 centímetros de diámetro, ¿ya? 3. El colon mide 6. Y el ciego que es el que conecta con el apéndice, el ciego mide 9, ¿ya? Entonces es importante, ¿ya? Por el caso les digo, ¿ya? Intestino delgado, diámetro 3. Colon, casi todo el colon 6. Y el ciego, que es el más gordito, normal que mida 9 centímetros, ¿ya? Entonces cuando el colon se incrementa más de 6 centímetros de diámetro, se dilata más de 6, ya tiene mayor riesgo de perforación, pues, ¿no? La pared se estira más, sufre. Puede perforarse y puede desencadenar peritonitis, o si ya llega a la sangre, una sepsis, pues, ¿no? Y acá está la clínica para que lo lean. Es básicamente lo que ya les he dicho. Se puede perforar el colon. Es una complicación grave ya. Ahora sí pasamos a los patrones de diarrea crónica, ¿ya? Eso también es importante. La diarrea crónica, a diferencia de la aguda, no es tanto infecciosa. No hay muchas causas infecciosas aquí. Así que si ya desean los de microbiología salir, pueden salir, pero si no, se quedan a escuchar. Ya, voy a pausar aquí un ratito el video para seguir grabando la parte de crónica ya un ratito.